Entonces, la idea de la clase de hoy es que veamos lo que sería la propagación trasera. La propagación trasera, como bien dice el nombre, es casi lo contrario a la propagación delantera. O sea, si en la propagación delantera nosotros teníamos una entrada y la idea era que se fuese propagando a través de las capas, así llegamos a una salida, que va a ser nuestra predicción. Vamos a poner solo una neurona de salida, así que nos entendemos. Ahí está. Si la idea era que nosotros propagásemos un dato de la entrada hasta la capa de salida para obtener así la predicción, en la propagación trasera lo que va a pasar es que yo lo que voy a hacer es propagar las derivadas hacia atrás para ir actualizando los pesos y los bytes. Ya vamos a ver cómo se hace de una manera bastante intuitiva, pero si logran entenderlo con lo que vimos hoy, el concepto es exactamente el mismo para una red neuronal. Entonces, la idea de hoy es entender cómo se computa paso a paso la derivada, o sea, cómo esto una derivada en la salida se propaga hasta casi la entrada, y comprender la notación de cada cosa dentro de la red neuronal. Y esto vendría siendo poner la nueva notación de cómo son las derivadas, que sería de z. Entonces, es importante que entiendan, como la vez pasada, cuál es la notación de cada una de las derivadas. Entonces, ¿cuál es la lógica de backprop, que sería backpropagation, ¿no? Propagación trasera. O sea, esto está en inglés porque generalmente se encuentra en inglés. Entonces, para que mi red neuronal aprenda, lo que yo voy a tener que hacer es encontrar los pesos y los bias óptimos, ¿no? Estamos de acuerdo que cada una de las capas va a tener su W y su B, que van a ser, bueno, matrices las W y vectores las B. Y la idea sería encontrar las W y B óptimas para cada una de mis capas, o sea, todos los valores de W y todos los valores B para todas las capas óptimas para que así yo, dado la entrada, tenga una buena salida. Entonces, si bien recuerdan, cuando vimos regresión lineal y regresión logística, habíamos hablado de lo que era la regresión de gradiente. La regresión de gradiente era una forma en la que nosotros teníamos un costo, que lo veíamos como una parábola, porque lo que teníamos era una W óptima, que esta sería nuestra W óptima, que la voy a dibujar así con sombrerito, y que si nos íbamos para la derecha, o sea, si elegíamos W más altas, nuestro costo aumentaba. Entonces, a mayor sea W, mayor era nuestro costo. O sea, si nos íbamos a una W muy grande, por ejemplo, 1.000.000, el costo también se disparaba. Y si nos íbamos a W muy chicas, cercanas a cero o negativas, si nos íbamos a W igual a cero, si W bajaba, el costo también aumentaba. Esto es a los extremos, ¿no? O sea, la parábola lo que tiene es que en los extremos diverge. Pero podemos converger a un punto mínimo que sería el vértice de la parábola, estamos de acuerdo, ¿no? Para yo encontrar este vértice, lo que hacía era correr un algoritmo que era el de la regresión de gradiente. Y la regresión de gradiente, en serio, que me decía es que si nosotros nos paramos en un punto y tomamos la derivada, esta recta tangente, yo lo que debería hacer es después restarle la pendiente de esta derivada. O sea, por ejemplo, la pendiente es negativa acá, entonces le restaría a mi W la pendiente, por lo tanto, se la terminaría sumando, ¿no? Le estoy restando un número negativo y lo estoy sumando. Entonces mi W se mueve para acá, se mueve para acá, y se va moviendo lentamente hacia el mínimo. Hasta ahí se acuerdan de lo que habíamos visto, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, pero el concepto va a ser prácticamente el mismo para la propagación trasera. O sea, la propagación trasera fue un descubrimiento del siglo XX, Machine Learning, que lo que posibilitó es que las redes neuronales aprendan de forma mucho más simple y rápida. Entonces, empecemos con un breve ejemplo. Digamos que tengo un epsilon, que epsilon sería como el ratio de cambio, cuánto cambia una variable, igual a 0,001. O sea, esto idealmente sería próximo a 0. Epsilon debería ser próximo a 0, porque esto diría
que estoy haciendo un cambio infinitesimal, ¿se entiende? Pero si uso 0,001, para este ejemplo que lo estoy tomando así aproximado, va a ir muy bien. W, que es mi peso, va a ser 2, P, que es el bias, vale 8, la X, que es la entrada, vale menos 2, la predicción vale 2, A, que era la activación, era WX más B, eso no cambia, y el costo es un medio de lo predicho menos lo real, A menos I al cuadrado. Hasta ahí no cambiamos nada, ¿o sí? Lo único que hice fue que, como estoy trabajando con un solo ejemplo de entrenamiento, en vez de poner un medio y la suma de todo, como tengo solo uno, lo mismo que poner solo es. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, en la propagación delantera lo que yo haría es, entro con la W y computo C, que sería como un paso intermedio entre la entrada y A. Entonces, C va a ser W por X, ¿no? Hago W por X, 2 por menos 2, me da menos 4. Ese menos 4, que es C, se le va a sumar el bias, B, 8. Y eso va a equivaler a A. Entonces, menos 4 más 8, 4. Ahí sale el 4, que el 4 va a ser A. D va a ser un paso intermedio entre el costo y la activación. Entonces, D va a ser A menos I, lo predicho menos lo real. A es 4 y es 2, me sale 2. Y el costo es simplemente D al cuadrado sobre 2. O sea, yo computé ya esta partecita que era la resta entre A y I, y eso lo llevo al cuadrado y lo divido por 2 y me daría el costo final que es de 2. Eso sería la propagación delantera. Y si ahora yo quiero pensar en la propagación trasera, tengo que partir desde el final hasta el principio, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer primero es pensar en cuánto va a cambiar el costo si yo cambio de muy poquito. Esa es la definición de derivadas. Entonces, si yo me pongo acá, lo que debería hacer es la derivada con respecto al costo de D va a ser igual a, bueno, en este caso es 2, pero ya vamos a ver por qué es 2. Digamos que yo aumento de epsilon veces, ¿no? Ese epsilon que es muy chiquito. Entonces digamos que D aumenta epsilon. Si yo aumento epsilon acá, si yo, por ejemplo, paso de lo que debería ser los 2 a 2,0001, lo que voy a ver es que la diferencia entre el viejo, que era 2, y el nuevo va a ser de 2 unidades. O sea, va a ser de 2 epsilon. O sea, la diferencia. Si yo hago, no me acuerdo que D entonces vale 2. Entonces, si yo hago D más epsilon, esto lo elevo al cuadrado y lo divido sobre 2, cuando esto lo comparo con el anterior y le resto el original, que sería D al cuadrado sobre 2, esto me da una diferencia de 2 epsilon. O sea, cuando yo aumenté epsilon veces, o sea, bueno, no epsilon, pero solo, no epsilon veces, sino, perdón, epsilon. O sea, cuando yo aumenté 0,0001 de el costo J aumentó 2 veces E. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, si yo aumenté 0,001 es que 2, y lo que vi es un aumento de, o sea, en vez de que el costo valga 2, en vez de que el costo valga 2, pasó a valer 2,002, ¿no? Y esto sería 2 epsilon. O sea, yo aumenté epsilon, aumenté 0,001 d, y el costo aumentó 2 veces e. ¿Qué cálculo están haciendo para delantera trasera? O sea, por ahora, es lo como que es una sola neurona Que hace todo eso. que hace todo esto por partes. En una neurona real, técnicamente, como que, por así decirlo, yo tengo una entrada X, esto pasa a multiplicarse por una W, se le suma una B, esto me da una Z, y lo que hago es la función, o sea, aplico la función de activación de Z,
que me da la A. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Tengo la X que es la entrada, aplico esto que sería el término intermedio, Z, computo G de Z, y después tengo A, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, si tengo solo una neurona y tengo una sola cara. Entonces, yo le entro con la X, lo multiplico por la otra B, le sumo a B, y después computo el costo, ¿no? Es como si fuese una regresión lineal. Pero, si lo vemos así por partes, después lo podemos ver, o sea, si ya entienden la noción de cómo funciona esto, imagínense que en una red neuronal lo único que hago es, pongo mucho más de estos bloquecitos, entonces voy de mucho más partes, ¿no? Empiezo en la entrada, sí, lo multiplico por la variable, sumo B, y esta A hace lo mismo con otra W y otra B. ¿Entendés? O sea, la propagación es dentro de lo que pasa en la neurona, no es dentro de la neurona. La propagación es de capa en capa. O sea, esta neurona le manda datos a esta y esta también le manda a esta y esta. Sí. Cuando tenga que propagar de forma trasera, esta neurona le va a mandar a esta y a esta le va a mandar a esta y a esta, y esta le va a mandar a esta y a esta. ¿Y por qué irías? ¿Por qué iría para atrás? Sí. Porque como había dicho, si yo, o sea, habíamos visto lo que era la regresión de gradiente, ¿no? Sí. Que eso me dejaba llegar al mínimo de mi costo para un problema o sea, de regresión lineal o regresión logística, ¿no? Yo tenía W y B y quería llegar al punto óptimo. Eso yo lo podía llevar también a las redes neuronales porque el concepto de tomar la derivada se seguía preservando. Entonces yo lo que hacía es, empiezo del final, que sería la predicción, por ejemplo, acá sería el costo, o sea, mi final es el costo, y yo después empiezo a tomar derivadas con respecto al costo. Veo, variando los pesos de cada una de las neuronas, cuánto va a variar el costo. Y eso me va a decir para dónde actualizar los pesos de las neuronas para así tener el menor costo. La lógica es esa de cómo funciona. Si después queremos ver técnicamente cómo se computa, sería intuitivamente así. Entonces yo lo que hice fue aumentar de epsilon, lo aumenté 0,001 y vi un aumento del costo de 2 veces epsilon. O sea, aumentó 2 veces eso, por lo tanto, la derivada es de 2. Si te das cuenta, es el cambio en J sobre el cambio en D. El cambio en J fue de 2 epsilon, entonces tengo 2 epsilon sobre epsilon, que es 2, ¿no? Es 2x sobre x, 2. Bueno, si después quiero tomar la segunda derivada, o sea, la derivada ahora de A con respecto a D, o sea, si yo varío A, ¿cuánto varía D? Lo bueno es que puedo hacer simplemente lo que se llama la regla de la cadena. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sacar el F, la derivada, y este es un concepto complicado, pero si me siguen hasta acá, bien bien. Si yo quisiese sacar la derivada de A con respecto a J, sería complicado, ¿no? Porque no tengo nada que me diga J y A. No tengo a J y A en la misma ecuación, ¿o no? Lo que tengo es a D, que D está dentro de, o sea, perdón, lo que tengo es D y A está dentro de D, ¿o no? Entonces, lo que yo puedo hacer es multiplicar derivadas. Lo que yo entonces puedo hacer es multiplicar la derivada, y ya saqué, que es esta, de J con respecto a D. Entonces, lo que hago es dj sobre dd, y esto habíamos quedado en que era 2, esto es 2, y esto lo puedo multiplicar por dd sobre dA. O sea, si yo multiplico la derivada de A, perdón, de D con respecto a A, o sea, si yo lo que hago es tomo esta derivada y la multiplico por esta otra derivada, voy a poder tener la derivada de A de J, perdón, con respecto a A. O sea, piénsenlo como si fuese álgebra. Venga, acá está D y acá está D. Es como que se cancelan. Entonces me queda el J sobre D. Hasta ahí. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Igual ahora vamos a ver cómo saco de J, de D y de A. Yo para... Esto ya lo tengo. Esto es lo que calculamos antes, que es el 2, ¿no? Y ahora necesito saber cuánto es esto. Si yo aumento A epsilon, si yo hago que A aumente epsilon,
¿Cuánto va a aumentar D? Bueno, fácil. Si yo aumento A, que es 4, 0,01, entonces pasa a 4,001. D va a aumentar también 4,001, porque es como que simplemente sumé 4,001. ¿Estamos de acuerdo? No hay, como no hay ninguna multiplicación, yo simplemente a esto sumo 4,001, entonces aumento 4,001. Entonces, yo aumento D, perdón, yo aumento A, epsilon, acá es 4,001, y D va a aumentar 4,00. No va a aumentar 4,001, va a aumentar 0,001. No voy a decir más 0,001, voy a decir epsilon, así que por favor recuerden que epsilon es 0,01. Yo aumento a epsilon y D aumenta a epsilon, ¿no? Entonces lo que tengo es A aumenta epsilon y D aumenta epsilon. Entonces la derivada parcial de D con respecto a A es 1. ¿Por qué? Porque sería epsilon sobre epsilon. Se cancelan 1. Epsilon, ahí queda epsilon. Epsilon sería como un cambio infinitesimal, ¿no? Supongamos que, ¿se acuerdan? Con derivadas habíamos dicho, digamos que este cambio es casi cero, ¿no? O sea, si yo me paro en la parábola y quiero ver una recta tangente, lo que puedo hacer es, para ver esta pendiente, tomo dos puntos muy cercanos, ¿no? O sea, si yo quiero sacar la pendiente de una recta, yo tomo dos puntos y ya tengo una recta que pasa por ahí, ¿no? Si logro que esos dos puntos sean casi el mismo, o sea, es casi cero esa diferencia entre los dos puntos, voy a tener la derivada. Y esa es la definición de derivada. O sea, lograr que estos dos puntos con los que yo tomo la recta sean el mismo. Es un valor fijo. Claro, como nosotros no tenemos todavía esas habilidades de cálculo, tomamos como que es 0,001 la diferencia, o epsilon, la diferencia entre esos dos puntos. Casi cero. Venga, acá dice, tiende a cero. Idealmente, epsilon es casi cero. Mientras más chiquito sea, mientras menos sea la diferencia, más preciso va a ser. Pero es intuitivamente nos va a servir. O sea, estamos de acuerdo que entonces la derivada parcial del costo respecto de va a ser de 2, porque variamos de epsilon y el costo varió 2 veces epsilon. Ahora, la derivada parcial del costo con respecto a A, que sería la salida, va a ser también de 2, porque es 1 por 2. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Sería parcial de derivada. Parcial es porque cuando vean derivadas, van a ver que están las derivas parciales, que se denotan con esa D media rara, que por ejemplo eso sería una derivada parcial de f de x y con respecto a x. O sea, la lógica es, vos tenés una función, vieron que siempre dieron funciones f de x. Bueno, existen funciones que son f de x y, o sea, que tienen varias variables. Cuando yo saco una derivada parcial, lo único que saco es una derivada con respecto a una de las variables. Si vos sacás una derivada total, es más fácil cuando tenés solo una función f de x sobre dx. No me voy a meter mucho en eso, pero quédate con que la derivada parcial, como dice su nombre, es parcial. Es con respecto a una variable. Y esta es una derivada, no te sabría decir el nombre, pero es como una derivada total. O sea, esta es con respecto a la función porque encima solo tenés una variable. Eso con esa. Con esta D media rara. Bueno. Y ahora ya llegamos a algo bastante interesante. Y es que puedo sacar la derivada con respecto a la B. Y esto ya va a servir para actualizar la B. ¿Se acuerdan? Que si yo quiero actualizar la B y la quiero llevar a su valor óptimo, lo que tengo que hacer es el valor de B menos alfa, que era el ratio de aprendizaje, por la derivada que yo tenía. De B con respecto al costo. No, perdón, del costo con respecto a B. ¿Se acuerdan? Esto en sí lo que me dice es, si yo varío B, ¿cuánto va a variar el costo? Bueno, entonces para sacar la derivada de B, lo único que hago es lo mismo que estuve haciendo hasta recién. Entonces, habíamos quedado que yo puedo hacer multiplicaciones entre derivadas parciales y así puedo llegar a una derivada parcial pero con respecto al costo. Entonces, si yo por ejemplo hago la derivada
de J con respecto a A, que ya la tengo acá, era 2, y la multiplico por la derivada de A con respecto a B, voy a tener la derivada de J con respecto a B. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que es como que se cancelan las derivadas con respecto a A y la derivada de A, ¿no? Es como si fuese algo. Entonces, esto ya lo tengo, es 2. La derivada de J con respecto a A ya la tengo, es 2. Ya la sacamos antes. No tengo la derivada de A con respecto a B, que es la que voy a sacar ahora. Pero la derivada de A con respecto a B es bastante fácil de sacar porque en sí lo único que me dice es, si yo aumento B, epsilon veces, ¿cuánto aumenta A? Entonces, si yo que B aumenté epsilon, A, como es la misma suma, acá tengo una resta, pero acá tengo una suma, pero después de todo, acá la sumada y acá es suma, lo que va a aumentar A es epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Si yo acá sumo 0,001, A va a valer 0,001 más. Entonces, A va a aumentar epsilon y por ende la derivada parcial de A con respecto a B es de 1. Otra vez, epsilon sobre epsilon se hace 1 y 2 por 1 se hace 2. Entonces, la derivada parcial de J con respecto a B es de 2. Y ahí lo que hicimos fue ya sacar la derivada y por ende yo ya podría actualizar la B para llegar a un valor óptimo y así minimizar el costo. Ok. Si hasta ahí nos entendemos, después lo que debería hacer es calcular la derivada parcial con respecto a C. Acá tengo dos términos, B y C, ¿no? Yo calculé ya con B, ahora me toca calcular con C. Entonces con C es mucho más lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo aumento C 0,001 y A va a aumentar 0,001. Entonces, estas derivadas son prácticamente iguales, 2 y 2, porque aumenta todo en 1, ¿no? Y acá es cuando las cosas se ponen un poco más interesantes, porque yo tendría, para el final, yo quiero sacar la derivada con respecto a W, ¿no? Entonces yo quiero sacar la derivada del costo de J sobre, o bueno, con respecto a la derivada de W. O sea, yo quiero ver, si yo cambio W muy poquito, infinitesimalmente, ¿cuánto va a cambiar el costo? Para eso, con todo lo que ya vimos, lo puedo aplicar con gran facilidad. Y lo único que quería hacer es, bueno, acá no se ve, pero en realidad debería ser dj sobre dw, ¿no? O sea, la derivada parcial. Dj con respecto a w. Eso no es más que la derivada de j con respecto a c, ya la saqué acá, era vos, y la derivada de c con respecto a w. O sea, si yo cambio w, ¿cuánto va a cambiar c? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta diferencia del resto nos va a dar negativo porque, piénsenlo así, si W aumenta epsilon y W valía 2 y X valía menos 2, si no me equivoco, ¿sí? Si yo aumento en epsilon esto, o sea, si yo paso de 2 a 2,0001, o sí, 001, perdón, voy a ver que al hacer la multiplicación otra vez, W por X, esto es igual a C, C va a valer menos 4,002. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Lo único que hice fue multiplicar por menos 2 epsilon. Porque fíjense, entre menos 4, que era el original, y menos 4,002, tengo un aumento de, cayó, por así decirlo, disminuyó 0,002. Por ende, es como que disminuyó 2 veces epsilon. Entonces lo que tengo es menos 2 epsilon. Por lo tanto, la derivada de C con respecto
a W es igual a menos 2. Porque cuando yo aumenté epsilon W, se disminuyó 2 veces epsilon. Y si yo empiezo a propagar eso para atrás, si yo aumento menos 2 veces E, hago aumentar menos 2 veces E. Por lo mismo que vimos. Porque... ¿dónde lo tengo? Ah, sí, porque esta era 1, 1, ¿no? O sea, la derivada de A con respecto a C era de 1, ¿no? Y yo lo multiplicaba por 2 y me daba 2. Entonces, todo esto no se modifica, yo aumento menos 2 veces, disminuzco 2 veces E, C, y A también va a disminuir 2 veces, disminuzco 2 veces A, va a disminuir 2 veces D, y disminuzco 2 veces D, me voy acá al principio ya, pero J va a disminuir menos 4 veces. ¿Ok? Y ahí viene la pregunta. Miren esta multiplicación. Tengo la derivada parcial de C con respecto a W, ¿no? Habíamos quedado en que esto valía menos 2, ¿o no? Y habíamos quedado en que la derivada parcial de J con respecto a C era 2. La computamos acá. dj sobre dc, ¿o no? Y se hace una multiplicación entre las dos derivadas, menos 2 y 2, tengo menos 4. Y esto me dice que si yo aumento epsilon muy chiquito w, el costo es casi como que va a caer menos 4. O sea, es como que va a aumentar, como que va a disminuir menos 4 veces, ¿no? Y eso más o menos como que me da indicativo para multiplicar. O sea, si acá me da una derivada negativa, menos 4, recuerden que lo que yo tengo que después hacer es restar la w, ¿no? Entonces lo que yo hago es w menos 4, entonces la idea es que w sea más grande. Si es una derivada negativa significa que mi w es muy chica, entonces tiene que aumentar. Y cuando yo aplique esta ecuación, que bueno, acá está para b, pero la puedo poner para w, que pongo w menos. Como yo ya tengo este valor, alfa lo defino yo, podría yo ya actualizar la w para que mi w se esté moviendo hacia un valor óptimo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o alguien se perdió en el camino? No, no entendí la cuadro, como que debe ser que disminuye en el cuadro. O sea, de que si yo acá disminuyo menos 2, acá disminuye 4. Claro. Por esta relación que habíamos hablado desde el principio, que era dj sobre d es 2. Entonces, lo que yo le haga a d, le vamos a hacer las cosas 2 veces. ¿Me explico? Entonces, todo lo que yo le modifique a d, j es como que lo va a ver 2 veces más. Si yo modifique menos 2 veces acá, este lo va a ver menos 4 veces eso. O sea, pero si no lo quieren ver así, lo quieren ver más simple, pueden ver como que se me cancelan la C y la C. Entonces, al hacer yo esta multiplicación de derivadas que ya tengo, que dice BC sobre W por DJ sobre DC, que son cosas que ya tengo, DJ sobre DC lo tengo acá, y DC sobre W que está acá. Entonces, si hago la multiplicación entre menos 2 y 2, me da menos 4. Esta es la relación de la serie para llegar a la W óptima. Claro. Al principio. Esto, que es el concepto de la propagación trasera, lo pueden extrapolar, no tengo cualquier problema, pero a cualquier red neuronal. Si en vez de pensar en cuestiones de C y D, y le meten muchos más pasos intermedios, por ejemplo, entonces yo podría tener un diagramita que sea, él entra a la W, esto sería, por ejemplo, la Z de una de mis neuronas, después lo que hago es, saco la A del neurona, esto se alimenta a otra capa, perdón, que a esto le entra W, entonces computo la Z, y después vuelvo a computar la A. ¿Me explico? Este diagramita simple que vimos acá, si le agregamos muchos más pasos, lo puedo llevar a las cajas que yo quiera. Pero si entienden esta lógica de que yo voy a poder computar derivadas parciales y las voy multiplicando, y así puedo obtener una derivada parcial con respecto al costo, que es lo que yo siempre quiero, cuánto varía B y cuánto varía el costo,
Están más o menos entendiendo cómo funciona el aprendizaje de una red neuronal, que es simplemente actualizando los pesos y los bias con respecto al costo. O sea, tomando estas derivadas parciales. Las derivadas parciales simplemente me dicen para dónde actualizo. Si tengo que aumentarlos o si tengo que disminuirlos. Pero si yo no tengo las derivas parciales, no puedo decir eso. La forma que se hace es con estas derivadas parciales que se van multiplicando y se van propagando hacia atrás de la red neuronal. O sea, yo primero calculo la derivada en esta capa y se va a ir propagando hacia atrás y cada una de las capas va a recibir sus derivadas parciales que van a ser, a su vez, producto de derivadas parciales previas. ¿Me explico? Bueno, eso sería.